Hola, hola mis game player, ¿cómo están? Los saluda Pipo trayéndoles la guía del maestro Wuyu, el maestro Yi. Vamos a ver hoy todo lo que es configuraciones, runas, habilidades, counters, cómo utilizarlo correctamente en la jungla, entre otras cosas. Así que no se pierdan esta guía, comencemos, let's go. Bueno mis game players, lo primero que vamos a hacer en este momento es mirar las mecánicas del maestro Yi. Lo primero, la pasiva, el golpe doble. El maestro Yi ataca 2 veces cada cierto número de ataques básicos consecutivos. Entonces tengamos en cuenta que estos ataques tenemos que incentivar mucho lo que es la velocidad para que podamos spamear esta pasiva y sacarle el máximo provecho, ya que es un daño doble. Lo segundo, la Q. Golpe alfa, el maestro Yi se teletransporta por el campo de batalla a toda velocidad, inflige daño a múltiples unidades y se vuelve inalcanzable. Entonces utilicémoslo muy bien porque esta es la que nos va a servir muchísimo para lo que es el pusheo y el farmeo de la línea. Adicional que en la teamfight, este es el ataque principal de Yi porque salta y genera mucho daño en área. La W, hablamos de la meditación. El maestro Yi se enfoca en su mente para rejuvenecer su cuerpo. Esto nos va a ayudar a mantenernos en la línea y poder generar un mayor pusheo más rápido para no tener que ir tanto a la base a recuperarnos. La E, el estilo Wuyu, otorga daño verdadero adicional a los ataques básicos. Entonces esta utilicémosla muy bien porque es un arma de doble filo. Si la utilizamos muy temprano en una teamfight podemos estar perdiendo mucho ataque. Entonces utilicémosla en los momentos precisos cuando comienza la teamfight para poder aprovechar al 100% lo que es este daño adicional. Y el último, la R, el imparable. El maestro Yi se vuelve con mucha agilidad, se igualmente incrementa la velocidad de movimiento, la de ataque de forma temporal y se vuelve inmune a las ralentizaciones. Entonces esto nos sirve mucho para los gankeos, las teamfights y pues tratar siempre de generar un focus a lo que es el ADC enemigo, ya que nosotros trataremos es de generar el mayor daño posible y la mayor cantidad de muertes posibles, debilitando al equipo enemigo. Entonces siempre tratemos de hacerle un focus al asesino o al ADC enemigo. Ese sería las mecánicas o las habilidades del maestro Yi. Ahora hablemos del orden de las habilidades. Bueno mis game players, lo primero que vamos a subir para el orden de las habilidades va a ser la Q. Recordemos que esta habilidad nos va a ayudar muchísimo a lo que es el farmeo y el pusheo de nuestra línea. Entonces utilicémosla muy bien. Después de haber subido la Q, la siguiente habilidad que vamos a subir es la E, porque esta nos va a generar pasivamente más daño y activamente más velocidad y daño adicional. Como tercera habilidad vamos a tomar la recuperación, que es el meditar, que es la W, para mantenernos un poco más en la línea. La primera habilidad que vamos a subir en totalidad va a ser la Q. Después de haber subido toda la Q, vamos a subir la E, que sería el estilo Wuyu, y como último la W. Tengamos en cuenta que vamos a subir los niveles 6, 11 y 16 de nuestra habilidad ulti para maximizar nuestro ataque. Vamos ahora a hablar de los objetos. Los objetos para el maestro Yi son muy básicos pero muy importantes para maximizar en este momento todo lo que es el daño que él genera. Para la zona de jungla lo primero que vamos a tomar es un tótem guardián, un machete del cazador y una poción reutilizable para mantenernos lo mayor posible en el pusheo de la jungla. El primer ítem que vamos a hacer es el sable de escaramuza. Esto nos va a dar 10% de robo de vida y nos va a dar igualmente el aplastamiento para matar más rápidamente y acumular los aplastamientos para la jungla. Entonces usémoslo muy bien. El primer ítem que vamos a realizar va a ser el encantamiento de la navaja de sangre, ya que nos va a dar 50% de velocidad de ataque. Recordemos que esta velocidad de ataque nos ayuda a incrementar lo que es el spameo de la pasiva. Y adicional a esto, los ataques básicos que nosotros generemos infligen un 4% de vida máxima. El segundo ítem que vamos a hacer es la hoja de furia de Ginzo, ya que esta nos va a dar 25 de ataque, 25 de poder de habilidad, 25 de velocidad
Los ataques básicos nos van a hacer 15 de daño mágico. Tenemos más penetración mágica, y adicional a eso vamos a otorgarnos un 8% de velocidad de ataque. Entonces esta es súper completa, un arma netamente para Jhin, para aumentar todas las cualidades que él tiene. Después de eso, esta tenemos que hacerla sí o sí, es el final del ingenio. Nos va a dar 50 de velocidad de ataque, 50 de resistencia mágica, 5% de velocidad de movimiento, y la pasiva, esta es la que nos sirve muchísimo, se llama final del ingenio. Esto nos va a dar de 15 a 80 de daño mágico al golpear, y cuando somos campeones de cuerpo a cuerpo, esto nos va a recuperar un 100% del daño que nosotros realicemos. Entonces esto nos va a ayudar muchísimo para el sustain en las teamfight. Usémoslo muy bien porque esta es una de nuestros objetos principales. Después de haber hecho estos 3 ítems, lo que sería Guinzo, el final del ingenio y la navaja de sangre, hacemos nuestras botas, complementamos con una hoja del rey arruinado para que nos dé 40 de ataque y velocidad y robo de vida. Y como último, dependiendo la batalla, si tenemos muchos tanques, pues hacemos un arma de penetración, pero yo por lo general suelo hacer es un ángel de la guarda, que nos va a dar daño de ataque más 45 y 40 de armadura, y nos va a dar la pasiva que nos restaura el 50% de vida cuando nos morimos. Entonces nos mantiene más tiempo en el juego. Utilicémoslo muy bien, ya que este es uno de los héroes más rotos del LoL. Este sería los objetos. Hablemos ahora de las runas para sacarle el provecho. Lo que vamos a hacer ahora es la configuración de las runas para el maestro Yi. La primera que vamos a tomar va a ser Conquistador. Esta es una de las principales, porque cada ataque básico que nosotros generemos va a generar acumulaciones. Podemos acumular hasta 12 veces este skill de Conquistador, y esto nos va a otorgar por cada acumulación un 1.7 hasta un 4.2 de fuerza adaptable. Entonces, entre más ataquemos, más daño vamos a comenzar a generar. La siguiente que vamos a generar es Triunfo. Los asesinatos y asistencia nos van a restaurar un 12% de vida y nos van a otorgar 20 de oro. Después de eso, vamos a generar la leyenda de presteza, que nos va a dar un 3% de velocidad de ataque y un 1.5 adicional por cada acumulación. Recordemos que estas acumulaciones nosotros las podemos ganar destruyendo monstruos épicos, enemigos, campeones, o generando asistencias a asesinatos de campeones. Entonces usémosla muy bien porque esto nos va a dar mucha velocidad de ataque. Como último, el golpe de gracia. Infligimos un 8% de daño más a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Para runas secundarias, nosotros lo que vamos a hacer en este momento sería tomar entonces lo que es la colección de globos oculares. Nosotros vamos a ir acumulándolos. Obtenemos una bonificación del 1.2 de daño de ataque o de 2 de poder de habilidad, dependiendo del tipo de campeón. Y completamos, al completar los 10 globos oculares, obtenemos una bonificación de 6 de daño de ataque y 10 de habilidad. Esto las generamos o las obtenemos, estos globos oculares, por cada eliminación. Entonces esto lo que nos va a generar es mucho daño. Entonces utilicémoslo muy bien. Tratemos de eliminar la mayor cantidad de campeones enemigos posibles. Como segunda vamos a tomar Cazador Voraz. Nos curamos un porcentaje del daño que infligimos con las habilidades de un 1.5 a un 2.5. Y estas acumulaciones las conseguimos cuando logremos asesinatos o muertes de campeones enemigos. Entonces utilicémoslo muy bien, porque todo asesinato que generemos nos va a estar subiendo ataque, daño, velocidad, curación, entre otras. Como runas terciarias vamos a tomar 10 de velocidad de ataque, 9 de fuerza adaptable y 6 de armadura. Esas serían las runas para el maestro Yi. Para finalizar, miremos los counter. Para los counter principales que nosotros tengamos en la zona de jungla, la que más daño nos hace es Elise, por el stun que tiene y las habilidades que tiene. Sigue un Zac, continuamos con un Shaco, una Evelynn, un Reward del Bolivar, el nuevo nos hace bastante daño, y un Fiddlestick. Entonces tengamos mucho cuidado con estos campeones de que nos hagan una contra jungla. No es que no les podamos ganar, simplemente que por las habilidades que tienen al inicio va a ser más difícil que nosotros podamos derrotarlos. Entonces utilicemos muy bien nuestras habilidades y juguemos con mucha precaución contra estos campeones.
Bueno, mis game player, esa ha sido la guía del maestro del Uyu G. Espero que esta guía haya sido de mucha utilidad para ustedes y hayan aprendido muchísimo a sacarle el 100% de provecho a este campeón, que es uno de los más baneados de las clasificatorias. Igualmente, si tienen alguna duda, inquietud o sugerencia, recuerden que la pueden dejar en los comentarios del video. Si les ha gustado el video, recuerden dejar por favor su like y suscribirse a nuestro canal para estar pendiente de más contenido que va a estar saliendo próximamente. No siendo más, les agradezco por haber prestado atención, les recuerdo que hablan con Pipo, les deseo éxitos y GG.